La edad contemporánea dio sus inicios a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Uno de sus principales acontecimientos fue la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Aquí en la parte de la medicina se descubrieron lo que fueron los microorganismos y se desarrollaron las vacunas y los antibióticos. También en la ciencia se desarrolló todo lo que es la psicología, la economía, la ecología y la psicología. También Maxwell contribuyó con el desarrollo de la electricidad con el magnetismo y así se desarrolló toda la parte electrónica. Una de las características de la edad contemporánea en la ciencia fue la consolidación del capitalismo como un sistema económico, el desarrollo industrial, el ascenso político y económico de la burguesía industrial, la consolidación del régimen democrático, las brigadas en las potencias europeas que luchaban por los mercados de los consumidores, un amplio desarrollo tecnológico y a principios del siglo XX estuvo marcado por el avance de los Estados Unidos, una globalización de la economía a partir del siglo XX y también un configurado por los importantes descubrimientos y avances tecnológicos. Bueno, se dejó de ver a la ciencia como una disciplina determinista y pasó a ser probabilista, como apuntan algunos autores. Por primera vez, la ciencia se hace consciente de sus propios límites. Las corrientes que asume entonces este pensamiento son, primero, el indeterminismo. Fue Heisenberg el primero que habló sobre el principio de la indeterminación. Por primera vez la ciencia se plantea que la naturaleza puede ser discontinua y no algo fijo, fácil de estudiar. Esto se oponía al determinismo científico, que pensaba que se podían descubrir todas las especificidades de cualquier fenómeno. Otro autor de la ciencia contemporánea es Karl Popper, uno de los grandes autores dentro de la filosofía científica. Su tesis central es el refutacionismo, según el cual solo son científicos los enunciados que pueden ser refutados. Igualmente destaca el concepto de falsabilidad, que se enfrentó al positivismo lógico. Para Popper, cuando se demuestra que un enunciado observable es falso, se puede deducir que la proposición universal es también falsa. También dentro de la edad contemporánea nombramos a Thomas Kuhn, quien afirmó que solo hay progreso en las fases de la ciencia normal. El filósofo refuta a que piensan que existe un progreso continuado a lo largo de toda la historia. Según él, son las revoluciones científicas las que favorecen los avances, marcando nuevos comienzos. Algunos filósofos posteriores recogieron estos pensamientos y los radicalizaron, dando lugar al relativismo radical. Esta corriente establece que es imposible conocer que la teoría es verdadera, ya que todo depende del punto de vista. Y otra corriente es el fisicalismo, que es otra corriente filosófica dentro de esta ciencia. Para sus partidarios, la realidad solo se puede explicar mediante estudios físicos. Todo lo que no puede captarse físicamente no existiría. Las corrientes del pensamiento que encontramos durante la época contemporánea son el funcionalismo. El funcionalismo es una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Como tal, proporciona las bases generales para el desarrollo de teorías psicológicas que sin embargo no facilitan por sí mismas su verificación mediante experimentos controlados y psicología aplicada. Funcionalismo, como su nombre lo indica, es una corriente enfocada a la función de la mente y no tanto a su estructura, es decir, cómo interactuamos como individuos con nuestro entorno y cómo nos desenvolvemos con el medio. El estructuralismo. El estructuralismo es una de las teorías más estudiadas en psicología y se refiere a la teoría fundada por Edward B. Teacher
con el objetivo de describir la estructura de la mente en términos de los elementos más primitivos en la experiencia mental. El estructuralismo es un sistema científico que se ocupa del estudio de los datos en el contexto al cual pertenecen y además analiza relaciones que se establecen entre los mismos. La importancia que ostenta el estructuralismo es tal que resulta ser una de las opciones más usadas para analizar la cultura, el lenguaje y hasta la sociedad de una comunidad determinada. El marxismo. El marxismo es una perspectiva económica y sociopolítica, así como un método de investigación socioeconómica que se centra en una interpretación materialista de la historia, una perspectiva dialéctica del cambio social y un análisis y crítica del desarrollo del capitalismo. El marxismo incluye una teoría económica, una teoría sociológica y una visión revolucionaria del cambio social que ha influenciado a decenas de movimientos sociales en el mundo. Es denominado también socialismo científico, pues si bien no se puede hablar de ciencia dentro de la política con demasiada rigurosidad, el marxismo tiene una base económica y su plan se acerca al método científico lo más posible. El marxismo comenzó su desarrollo a mediados del siglo XIX por dos filósofos alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels. El capitalismo. El capitalismo es un orden o sistema social y económico que deriva del uso de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como salariadas, subordinadas a fines mercantiles. En el capitalismo, los individuos y las empresas, usualmente representadas por los mismos, llevan a cabo la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, dependiendo así de un mercado de consumo para la obtención de recursos. En términos más descriptivos, los sistemas capitalistas son sistemas socioeconómicos donde los activos de capital están básicamente en manos privadas y son controlados por agentes o perspectivas privadas. El positivismo. El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. El objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, lo que le lleva a considerar a la razón como medio para otros fines. La forma que tiene de conocer es inductiva y despreciando la creación de teorías a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. El modernismo. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu, que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En ciertos aspectos su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. El modernismo literario tuvo su origen en Hispanoamérica entre los 1880 y 1914, impulsado en especial por el poeta nicaragüense Rubén Darío. En Hispanoamérica se registró una lenta pero creciente reacción contra las corrientes académicas y románticas protagonizadas por varios y renombrados escritores. El posmodernismo. La posmodernidad es más que un sistema racional, es una sensibilidad. El término posmodernismo o posmodernidad designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios, filosóficos del siglo XX, definidos en diverso grado de manera por superación del modernismo. A base de Comte, ley de los tres estados. Para Hegel, la razón del hombre ha ido evolucionando a través del tiempo, ya que han cambiado de mentalidad. Esta es que nos ha dado la libertad de hoy en día. Comte analiza la forma de conocimiento del hombre, mas no el conocimiento en la cual el sujeto conoce. Esa es la diferencia entre Hegel y Comte. En la historia han existido tres estadios. El primero es el estadio teológico o religioso. Es el que se basa sus conocimientos en creencias de dioses, por ejemplo en el antiguo Egipto. Pero esta etapa va a ser negada y superada en la historia y aparece el estadio filosófico, en el que aparecen los cosmológicos y primeros filósofos. Luego la época antropológica y así poco a poco el mundo comienza a dejar un poco de lado las ideas religiosas por el uso de la razón.
y de los argumentos lógicos y válidos. Pero este estadio va a ser negada en la historia por el estadio científico y positivo. El hombre deja atrás las ideas religiosas y metafísicas por ideas positivas en el conocimiento científico en el que el hombre conoce la realidad, los hechos y cualquier cosa. Esta es la forma en la cual la historia se ha desarrollado dialécticamente según Comte. El evolucionismo es una teoría que afirma que todos los seres vivos actuales somos el resultado de una serie de cambios graduales que se ha ido produciendo a partir de antecesores comunes. El evolucionismo siempre se asocia a las teorías de Darwin, pero él viene desde mucho antes. En el siglo VI, un filósofo griego llamado Anaximandro de Mileto propuso que los seres vivos venían de la humanidad y que los hombres surgíamos de los peces. Esto fue el inicio para el evolucionismo rudimentario. Este filósofo hubieron muchos más en otros siglos que concluían con ideas que llevaban al evolucionismo rudimentario, como fueron Empedocles o Lamarck. Pero no fue hasta el siglo XVIII, en el inicio de la época contemporánea, cuando Charles Darwin publica su obra titulada El origen de las especies. Darwin era un naturalista que realizó diferentes viajes entre 1830 y 1836 por las Islas Galápagos antes de escribir este libro. ¿Pero de qué trata? Trata de la evolución y la selección natural. Este fue el libro que propuso un cambio científico y social en gran magnitud. No solo el cambió el desarrollo científico de épocas anteriores, sino que marcó las teorías de los siglos XIX y XX en el ámbito científico. Darwin propuso en este libro que las especies evolucionan y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Este ancestro común es diferente para cada una de las especies. Darwin se refirió a este proceso como la descendencia con modificaciones, que hoy en día conocemos como la evolución. Pero Darwin no solo habló de esto en su libro, también habló de la selección natural. La selección natural surgió tras varias observaciones en diferentes especies en las Islas Galápagos. Una de estas fue los pinzones. Él notó que en cada isla tenían unos rasgos idénticos, pero también cambiaban. Notó el cambio en sus picos, el tamaño, el gruesor, y por esto decidió observar otras. Con todos estos datos concluyó que los rasgos a menudo son heredables en los seres vivos. Muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. También que se produce mucha más descendencia de la que se puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendencia de la que puede sobrevivir en un mismo medio ambiente. Esto ocasiona que los recursos ilimitados se empiecen a agotar y que tras cada generación varíen sus rasgos heredables. Puede ser en su color, su tamaño o forma, y muchas de esas características son heredables. Esto es para la supervivencia de cada especie. Esto porque solo los individuos con los rasgos más ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que en sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Debido a que los rasgos ventajosos son heredables y a que los organismos que los portan dejan más descendencia, los rasgos tendrán que volverse más comunes en la siguiente generación. En el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno, ya que cada individuo con rasgos ventajosos en ese ambiente tendrá consistencia en un mayor éxito reproductivo. Esta fue la idea de la selección natural. Para hacerla más concreta, vamos a estar en un caso hipotético. En este ejemplo, un grupo de ratones con una variación heredable en el color de pelo, negro contra café claro. Se acaba de mudar a un área nueva donde las rocas son negras. En este ambiente hay halcones a los que les gusta comer ratones. Y contra el fondo de las rocas negras verán más facilidad a los cafés claros que a los negros. Debido a que los halcones verán y atraparán a los ratones café claro con más facilidad, una parte relativa grande de estos será devorada por ellos.
en comparación con una fracción mucho más pequeña de ratones negros. Si nos fijamos en la proporción de ratones negros contra la café claro, el grupo sobreviviente que no fue devorado será mayor que la población inicial. El color de pelo es un carácter variable, el cual pasa de padres a hijos, por lo que la mayor proporción de ratones negros fue el grupo que sobrevivió, significa que habrá más ratones negros en la siguiente generación. Después de muchas generaciones de selección, la población estará compuesta casi en su totalidad por ratones negros. Este cambio en las características heredables de una población es un ejemplo de la evolución, ya que se adaptan a su área de vida para poder sobrevivir. El libro escrito por Darwin tuvo varias implicaciones en los ámbitos filosóficos, sociales, éticos y científicos. El planteamiento evolucionista desencadenó un proceso de cambio en la ciencia y la sociedad a partir del siglo XIX, y esto llevó a que tuviera contrapartes, pero al final hoy en día se conoce como una de las teorías más completas y más acertadas sobre la evolución.